Continuando con el tema de la adolescencia. ¿Sí, Nicolás? Eso le iba a decir, Licen, seguimos en la unidad 4, ¿no es cierto? Sí, seguimos en la adolescencia. Ya son Ya. los últimos capítulos. Ok. Ya, bueno, continuando con la clase, ahora nos toca el logro del juicio de la realidad de los adolescentes, ¿no? Aplicar el juicio de la realidad a la vida afectiva es uno de los logros más difíciles de la adolescencia. ¿Por qué es difícil? Porque la intensidad de la pulsión sexual y la fuerza del sentimiento romántico tienden a nublar la razón y fomentar la fantasía. O sea, los adolescentes viven en un mundo fantasioso, ideal, como les dije, buscando en lo sexual de las revistas, de las películas, ¿verdad? Entonces les cuesta asumir su realidad, que ellos son personas maduras, aunque en lo sentimental van probando sentimientos, van probando realidades distintas, ¿no? A la que ellos tienen. Tienen un conflicto entre saber qué es lo real y qué es lo ficticio, qué es la imaginación y lo ficticio en su mundo. Porque su pulsión sexual está constantemente en su mente, ¿no? Que es el fijarse en el otro, que es las niñas, en el enamoramiento y también en los conflictos que tenga ahí en su familia. El logro de su juicio, su realidad, tiene que ser estable para dar cabida a su sexualidad. Los adolescentes deben trabajar mucho sobre su estabilidad y tener en cuenta la realidad en que se encuentran. Deben trabajar sobre su estabilidad emocional. ¿Qué quiere decir eso? El equilibrio emocional interno. Ellos tienen que estar tranquilos, tienen que estar contentos con su cuerpo, tienen que ir sobrellevando los cambios físicos que están teniendo. También tiene conciencia del entorno social, los amigos, su pareja, los padres, los profesores, la familia, todos a su alrededor, ¿no? En su entorno social con los que él se desenvuelve, con los que ellos practican su social. El análisis de las consecuencias futuras también. Si haces una mala elección en tu desarrollo sexual o tienes una pronta relaciones sexuales con tu novia, hay consecuencias, ¿no? Que puede ser el nacimiento de un bebé, ser padres prematuros, también tener enfermedades o también tener traumas, ¿no? La pulsión sexual y la realidad. Al principio la pulsión sexual se vive mucho en la fantasía. O sea, todo es fantasía, todo es imaginación, ¿no? Ahí eres súper poderoso, súper dotado, eres bien musculoso y todas esas cuestiones. En la adolescente imagina encuentros perfectos o idealizados. ¿Cuántas veces cuando hemos estado enamorados no nos imaginamos cómo va a ser nuestro primer encuentro, qué es lo que vamos a decir? Ella va a quedar rendida a nuestros pies, y etcétera, etcétera. Pero el juicio de la realidad implica aceptar la sexualidad tal como es en un acto humano, físico, con posibles imperfecciones y consecuencias reales. O sea, no es tanto lo imaginativo, cómo nos imaginamos las cosas, sino cómo es lo que sucede en la realidad, ¿no? Puede ser que tenga llegues tarde o por X, Z motivo no llegues a tu cita, o la chica también te vea y se sienta nervioso y no vaya, o sea, y todas tus imaginaciones, todo lo que iba a ser perfecto, choca con la realidad, porque es el encuentro de dos personas, ¿no? Y cada uno tiene su mundo, sus complicaciones, sus afectos. Entonces, todo eso afecta en la pulsión sexual y la realidad. La idealización sentimental. En el enamoramiento adolescente, el sujeto tiende a proyectar sus propios ideales sobre la pareja. No se ve a la persona real, sino a un ídolo, construido a la medida de las propias necesidades afectivas. Cuando nos enamoramos es común verlo a los chicos que nos gusta, bueno,
mis experiencias anteriores, yo veía mis cortejos, que eran altos, morochos, bien plantados, fisicudos, ¿no? ¿Cuántas veces no les ha pasado eso a ver en sus relaciones, en sus enamoramientos? Y cuando ya nos pasa la etapa del enamoramiento, vemos a la persona en realidad, ¿verdad? Ya no en nuestra imaginación, sino que era bajito, blanco, todos los dientes chuecos, o sea, nada que ver con lo que nos los imaginábamos y del pelado que estábamos enamorados. ¿Alguna experiencia han tenido así en el enamoramiento ustedes? ¿Y cómo se han desilusionado? Sí, Ahora profe. que, Yo sí. a ver, ¿cómo fue sus experiencias, a ver, en la idealización de los sentimientos a sus cortejas? Nicolás. Bueno, acá más que todo dicen, según dicen, que es de acuerdo también cómo son ya los papás y las mamás de manera adulta. Si la mamá o el papá ya es un poquito macanudito, flaquito, tiene tendencia a que el adolescente o su hijo o hija sea también como el papá. Ya ha habido casos que yo he visto eso y es verdad, ¿no es cierto? No sé si se podría aquí también, como que el pensamiento que tiene uno de lo que está diciendo acá de la idealización sentimental, sino que también en un futuro puede ser la misma apariencia que su mamá o su papá. Claro, los genes biológicos contribuyen mucho a lo físico, ¿no? Porque tiene tanto de la mamá y el papá su ADN, ¿no? Y a veces sí tenemos la misma contextura física de la mamá o del papá, o se parecen en la adolescencia al papá o a la mamá, ¿no? Distinto sea el sexo. Por ejemplo, tengo yo mi hijo menor, que es idéntico a su padre ahora que está en la adolescencia, ¿no? La misma cara, los mismos gestos, hasta el carácter, tal cual. Pero aquí lo que hablamos es la idealización, lo que nosotros sentimos en nuestro primer enamoramiento, cuando veíamos a la persona ideal que nosotros, o sea, la persona que nos gustaba, cómo nosotros lo idealizamos. Y cuando ya nos pasó el enamoramiento, cómo es la persona en realidad, digamos. No era como nos lo imaginábamos, tanto en carácter, en conducta, en personalidad, sobre ese tema. Gracias, Nicolás, por tu aporte. Muchachos, sus experiencias de sus primeros amores, ¿cómo fue la idealización de los sentimientos, el enamoramiento del adolescente? Yo me enamoré una vez nomás, de ahí nunca más, Listen. Pero David, qué te enamoró de ella, digamos? ¿Cómo la imaginaste? ¿Era tal cual? ¿Y por qué te desenamoraste, digamos? ¿Por qué te desilusionaste? Resulta que estaba ya entrando a secundaria, no sé qué me pasaría, dijo, ¿no? Y me gustó una de mis compañeras que sentaba al ladito de mí. ¿Ya? Y la verdad es que ella siempre me contaba que le gustaba otro chico, o sea, no yo, ¿no? Y ella me contaba, ya pues me desilusioné, digamos. Nunca le dije, pero, o sea, ella me contaba que le gustaba otro chico y ya, pues nunca más me enamoré de ahí. Qué Pero pena, Dale. por ahí era vos, mano, por ahí era vos. A eso iba a decir, ¿quién era que dijo que por ahí eras vos? Es que te estaba aplicando la psicología inversa, que me gusta otro y sin embargo eras vos, digamos. Ah, por eso nos dicen que somos para los hombres. No, ¿cómo ve? Indirectas son indirectas, hijo. Ve ahí, ve la Bueno, no psicología sé. de la mujer. Es que cuando no nos informan, Pero por ahí, o sea, la chica realmente le decía el nombre o mira o la apuntaba, entonces ya y el otro se distorsionó. Tampoco es como que la inversa, realmente a veces puede ser que a otra persona le gustemos, pero a nosotros nos guste otra persona. Y al no captarlas indirectas, entonces te lo contamos todo y ya no sabemos nada, ¿no? Eso, el nombre empezaba por T y terminaba con U.
¿Vieron cómo las experiencias nos ayudan a enriquecer y a darnos cuenta que a veces perdemos oportunidad por no saber escuchar o ver, ¿no? Porque las personas que a uno le gustan te muestran señales, pues, o no. A ver que digan cuando se enamoraron, por qué se declararon a su corteja, digamos, por primera vez. Porque vieron señales que también les correspondían, ¿sí o no? Julián Sí, profe. o Julián, ¿no? Sí, profe. Ya, a ver, A ver, ¿cuál es tu aporte? yo el enamoramiento creo que solo lo viví 2 veces en mi vida, en segundo de secundaria y actualmente. Y Ok. las 2 veces, las 2 veces yo era amigo de las chicas, pero siempre había un tercero el que me ayudaba, el que me hacía darme cuenta de que yo les gustaba. Y yo me acuerdo de que esa vez yo estaba en la escuela y yo le había contado de que esa tal persona me gustaba a mí, a un amigo. Y un amigo, por hacerme una broma, le fue y le dijo, y llegó a ser mutuo. Y es un sentimiento medio raro porque dejas de pensar solo en vos para empezar a pensar en otras personas, en la otra persona. Y al inicio se siente bien porque dejas de ver los errores o todo lo que hace mal la otra persona y la ves perfecta. Gracias, Julián. Esa experiencia como es como un ejemplo. No se ve, ya se ve de la vez a la persona perfecta o la persona que tenés idealizada, digamos. Y con el pasar de la convivencia, del trato, vas viendo ya la persona real y vas fijándote qué es real y qué es tu imaginación, ¿no? Miren, bonito su ejemplo de Julián. A ver, Kay, tu aporte. Gracias, Julián. Lice, buenas noches. Buenas noches. En mi ¿Cuál caso, fue? el enamoramiento fue súper bonito ¿Ya? porque literalmente los dos éramos compañeros y nos mirábamos. Había muchas miradas, pero ninguno de los dos se animaba a hablar. Y ya fue por una amiga que yo le conté y ella me hizo o sea, me ayudó, digamos, porque era amigo de él también. Y ya después de ahí me acompañó a mi casa, todo bien, y ya después como que nos hicimos cortejo y ya al final fue un desastre porque me llevó hasta el psicólogo, hasta el psicólogo, pero a pesar de eso sigo creyendo en el amor. Qué pena, pero bueno, valió la experiencia, ¿no? Y también si fuiste al psicólogo, también te ayuda a reflexionar sobre tu personalidad y a mejorar. Es bueno siempre de vez en cuando, por más que no tengamos ninguna trauma o algún siempre ir porque es como ir al médico. Vamos por prevención. También se va al psicólogo por prevención, porque a veces desconocemos conceptos, desconocemos formas o desconocemos que nuestras conductas están mal y cuando vamos al psicólogo ellos nos orientan en qué etapa estamos, si estamos bien, si nuestros comportamientos están bien, si nuestros valores están bien. Entonces es como es ir para sentirte mejor, ¿no? Y conocerte mejor. Para eso nos ayudan los psicólogos, para prevenir posibles. En la salud mental siempre hay que prevenir, igual que en nuestra salud física. Gracias, Kay. A ver, Matías. No, perdón, María. María García. María. No, su audio debe estar mal. No se le oye. Bueno. María. Bueno, sí, no se le escucha, ¿no? Bueno, pobre María. A ver si puede escribirlo lo que dice para. Gracias, María, por querer participar, pero a veces. ¿Quién es? ¿Matías? ¿Matías?
Sí, esas historias donde dicen de que no saben si son correspondidos, no piensan de que puede llegar a corresponder, puede ser por baja autoestima, o sea que por su baja autoestima no piensan que es correspondido, sino que es hacia otra persona y eso. No, no es por la baja autoestima, ¿no? No tiene nada que ver. Sí, a veces, como estamos en un proceso de aprendizaje, de conocimiento, de procesar nuestros sentimientos, no nos estamos dando cuenta a nuestro alrededor porque estamos ensimismados en uno mismo, en nuestros conflictos, en nuestros cambios, en nuestros procesos que tenemos. Entonces no nos damos cuenta. Por eso es que ahí es importante el otro, ya sea un amigo, un familiar. ¿No les ha pasado acaso a veces, dicen, ¿no? Los mitos de la sociedad, de la adolescencia, también me ha pasado mucho que me cuentan que cuando uno como amigo le dice a otro amigo, mira, me gusta tal persona, Sara, y el amigo empieza a fijarse en Sara, nunca se dio cuenta en Sara. Para él no existía Sara. Pero cuando ya el amigo le dice, me gusta Sara por tanto, tanto, ya el amigo se pone a mirar la Sara, a ver cómo es su comportamiento, ya se va a ver por curiosidad por qué le gusta a mi amigo Sara. Y con esa relación, tratar de acercarse y conocerla a Sara, ya se enamora, pues, ¿no? De Sara y ya se queda con el amigo, ya no con el otro. Por eso es que dicen, cuando te guste una persona, no lo digas. ¿Por qué? Porque lo estás poniendo en el radar a la otra persona y por curiosidad uno va, pues, y busca, ¿no? ¿No les ha pasado ese tema? Matías. Da la manito de Matías o Ronaldo. Ronaldo, a ver. Gracias, Matías. Ronaldo, Hola, Licen, sí. ¿cuál es tu aporte, tu experiencia? Yo tuve una relación que la verdad lo idealicé mucho y lo tomé como un sentido de experiencia y aprendizaje, ¿no? Alrededor de secundaria tuve que 3 propuestas de chicas que se me declararon, pero yo les rechacé por el hecho del estudio, ¿no? No puedo estar estudiando y andando con una chica. Pero como estuve acabando mi promoción, esta vez me dediqué obviamente ya a tener esa experiencia, ¿no? También por presión social, porque me decían de cada rato, ¿cuándo vas a tener novia? Y obviamente que llego a ese punto. Llegué a tener una señora dama que la conocí en mi curso y nos llegamos a gustar, ¿no? Y yo la idealicé mucho por la forma en cómo actuaba, que la divertida que era, y alrededor de un año que la llegué a conocer, la verdad que esa idealización que tenía fue decayendo poco a poco, viendo que esa manera divertida que tenía era el reflejo de los traumas que tenía y su inmadurez, y poco a poco me fue estresando. Es que yo, como estudio en la normal, el primer año que estuve en la normal, no obtuve ese aprendizaje, se podría decir completamente, no entendía muy bien porque paraba pensando en la chica y en los problemas que me decía que tenía, y también quería proponerme de una manera que no se angustiaran sus padres, ¿no? ¿Con quién andará mi hija, no? Y quería presentarme nomás como su novio y para que no hubiera problemas entre medio. Y la verdad que yo le hablé, pero la chica no quería, y así un montón de problemas que al final terminaron estresándome, y yo por ayuda terminé hablando a un profesor, porque mayormente los de mi edad no son, como se puede decir, consejeros expertos, no tienen sentido de la vida y mayormente te hablan sobre todas las problemáticas o experiencias pocas que han tenido, y eso no me fundamenta, ¿no? Sino que me busco a alguien mayor para poder que me ayude con algo que sí, o sea, un profesor te da una manera, un consejo que te ayude porque él verdaderamente quiere tu bien, ¿no? No quiere que su alumno esté ahí desdichado, sino completamente estresado, ¿no? Y me mostró, la verdad, un consejo muy bueno, que al final terminé con la chica de una manera de diálogo, y
para que se recupere, ¿no? Porque yo mayormente quería solucionar los problemas, pero ella de manera que nunca quería solucionar y así que mi modo. Esa idealización me terminó por un estrés y una experiencia amorosa bien mala. Gracias, Rolando, por tu experiencia, Ronaldo. Es cierto, ¿vio? Cuando uno idealiza los sentimientos, idealiza a la persona que está enamorada, tarde o temprano viene la realidad, cómo es la persona, porque hay un otro, ¿no? Es un otro social que tiene otra, ¿cómo les puedo decir? Otras vivencias, otra familia, otra cultura, y entonces cuesta complementar a una personalidad, ¿no ves? Dos personas son muy distintas y para tener una relación viable tiene que pasar el enamoramiento y después poco a poco ir conociéndose y ver si puede, como Ronaldo dijo, me estresaba. De esa manera, entonces él tuvo que alejarse de esa persona, ¿no? Pero cuando uno va conociendo a la persona y va la relación y es aceptable, no es tan intensa la persona, puede seguir una relación, ¿no? Dando un equilibrio entre las dos personas. A ver, Fabiana, gracias Ronaldo. Fabiana, tu experiencia o tu aporte. Buenas noches, Licen. Bueno, Buenas noches. una experiencia que fue un poquito medio que chistosa. Pasa que yo en mi etapa de enamoramiento, yo cada chico que me llegaba a gustar se lo presentaba a mi madre o le comentaba sobre él y todo eso, debido a que tenemos una buena comunicación en eso, más bien. Pero ha llegado un punto donde mi madre me dijo, hija, sabes que tenés que aprender a cambiar un poquito tu gusto y si te haces lesbiana mejor, me dijo. Según yo tenía una grande idealización por cualquier chico que me gustaba y se lo mostraba a ella. Vale. ¿Y por qué te dijo que cambies de orientación o de gusto? Bueno, supuestamente ella no los veía bien para mí, o de todas formas no terminaba bien esa relación, pero me lanzó esa frase. Va. Un sistema de defensa, creo. Pero bueno, cuando uno tiene sus primeras relaciones, siempre idealiza a las personas y no los ve como en realidad son, ¿no? Y las otras personas que están a nuestro alrededor siempre nos dicen, ay, mira qué fea, ah, mira su carácter, oh, mira, porque ellos ven la realidad, porque no están enamorados, ¿no ve? Es como dice la canción de Shakira, ciega, sordo y muda, uno se vuelve cuando está enamorado. Y decía un docente mío, cuando estén enamorados, abran sus ojos, abran sus oídos, decía. Ven a la persona con la que están enamorando. Y cuando se casen, sigan ciegos, sordos y mudos, decía. Era al revés que teníamos que hacer. Y me gusta también, como dice Ronaldo, como siempre yo les digo, que cuando uno es adolescente, no es bueno ir y contar con los amigos, escucharlos, pero no mucho seguir sus consejos, a no ser que ellos tengan una vida, un modelo a seguir o que sean un modelo a seguir, porque a veces los adolescentes no tienen tanto conocimiento o tanta experiencia de vida como las personas adultas, ¿no? Es como dijo Ronaldo, siempre hay que buscar personas adultas, modelos, ejemplos a seguir para que nos aconsejen, ¿no? Eso es bien. Gracias. Gabriela, buenas noches. No, Fabiana, perdón. Buenas noches. Ah, no, Gabriela. Gracias, Fabiana. Buenas noches, Licen. Buenas noches. ¿Cuál es tu aporte o tu experiencia? Experiencia. Bueno, lo mío fue ya en la etapa del enamoramiento fue demasiado desastroso. Ahora que lo analizo muy bien, era que yo lo veía el perfecto, no tanto físico, o sea, también físico, pero también en su personalidad, en su carácter, todo. Pero otras personas, amigas, me decían que era todo lo contrario. O sea, él era demasiado posesivo, demasiado
manipulador, tacaño, no me dejaba tener amigos y yo lo veía como, se preocupa por mí, no quiero que nadie se acerque a mí, no sé, pero yo lo veía así y él pues tenía amigas y todo y yo me aguantaba nomás, pero ya bueno, todo ese tiempo duramos como 4 años así y yo me cansaba y yo le decía, ya hasta aquí nomás, pero él demostraba otra personalidad, cambiaba a unos días y yo, bueno, ya cambió, pero luego volví a ser la misma de antes y no solo por esas cosas y cada vez que yo miraba solo pasar a alguien, un niño, que no sé, él me pegaba y Uy, ay, una vez yo que me hizo eso. Yo le pegué también, pero que me dio rabia. Y ya desde ahí ya no se controló un poquito. Aunque igualmente más o menos ya seguía su agresión, pero como estaba en esa etapa de enamoramiento, ya poco a poco, cada vez que más la fregaba, ya se me quitó eso. Y ahora que lo veo, porque él todavía vive en la misma zona que yo, lo veo normal. Ya me da cosa y digo, no, con ese yo no estuve, no lo conozco. Y, ay, no, qué pena. Eso. ah, gracias, Gabriela. Vieron cuando uno idealiza mucho a las personas, hasta son capaces de aceptar lo inaceptable, que es la agresión, ¿no? Es bueno siempre, peor si tienen una relación así, es bueno siempre buscar y escuchar a las personas, a nuestros pares o a nuestra gente que nos quiere alrededor, de advertirnos sobre esas personas. Es poquito uno de sentir y decir, sí, verdad, puede ser, no idealizar tanto las relaciones, ¿no? Qué pena por Gabriela, pero es la verdad, cuando ya pasa el enamoramiento o esa etapa de que uno está con los sentimientos a flor de piel y ya se desilusiona de la persona, ya lo ve en la realidad como es, que no era ni tan príncipe, sino que era como un sapo, ¿no? Es así. ¿Quién más quiere participar de alguien más? ¿Alguna experiencia? Gracias, Gabriela. Bueno, ¿qué dicen? Mirna o José Carlos, perdón. Buenas noches, dicen, yo Buenas noches. le quería contar algo, es que a mí me pasó a lo revés, digamos, es que, digamos, yo estaba con una pelada, se puede decir, de mi curso, ¿no? Y ella me conoció como yo era en verdad, o sea, la verdad de mí, ¿no? Porque yo, digamos, ella estaba enamorada de mí, pero yo no, digamos, pero trataba de lograrlo, ¿Ya? pero yo no la quería, sino que solamente, ¿cómo se puede decir? Tenía, como estaba en etapa de las hormonas, ¿no? Eh, ¿Ya? solo digamos, ¿cómo se puede decir? Atracción, bro. Exactamente. Y, y luego paramos así una semana, 2 semanas, y ella me decía que me quería tanto, tanto, y yo le hacía creer eso, ¿no? Y luego ya, cuando descubrió la verdad de que yo no era así ni nada, y luego me dijo todas mis verdades, ¿no? Pasó algo malo ahí, y luego conoció la verdad sobre mí, me dijo de todo, ¿no? Me retiró de todo, me dijo ahí en plena clase y, y pensaba que que solamente la estaba sexualizando según ella. Y hasta ahora, hasta ahora trato de pedirle perdón, pero bueno, eso ya pasó. Gracias, José Carlos. Es que es verdad, en esa etapa como vos estabas en pulsión sexual y él estaba en lo sentimental, ya vimos, ¿no? En temas anteriores, que la mujer siempre más es lo sentimental o sea, para la mujer lo sentimental es más válido, cómo la trata, cómo cuidas de ella. Y
Lo último, ya cuando ya está bien, bien enamorada, ya recién es como una culminación, como decirte, yo te amo tanto que vamos a tener relaciones, como una culminación de su relación cuando ella tiene las relaciones sexuales. En cambio, en los hombres no, como vimos anteriormente en los antiguos temas, ¿no? Expulsión sexual y solamente la toman a la mujer como un objeto sexual, ¿no? Para satisfacer sus pulsiones sexuales. Entonces, en esa etapa estabas vos y la niña está en esa etapa. Obvio, heriste sus sentimientos y por eso es que te trató así de mal, ¿no? Pero no es culpa tuya, sino que son las hormonas, igual de la niña, su reacción fue por cuestiones de hormonales, porque están en la etapa de la adolescencia, los procesos, ¿no? Y los cambios físicos y todo eso. Por eso es que te pasó esas cosas. Gracias, Carlos, por esa experiencia, porque nos ayuda, aprendemos. Y lo bonito de tener buenas experiencias o malas experiencias es aprender, que nos sirva en las otras relaciones, que nos sirva para analizar si estamos bien en nuestros sentimientos, en nuestros valores, si tenemos la capacidad de ser fieles, ¿no? Gabriela, gracias, Gabriela. O Mirna, perdón. Lice, buenas noches, buenas noches. Buenas Un noches. poco sobre mi experiencia relacionada al tema, ¿no? Es que, bueno, este último año que fue secundaria, ¿no? Al culminar el colegio, Sí. me gustaba un compañero, ¿ya? Y yo se lo comenté a mis compañeras, a mi compañera más de confianza, digamos. Le dije tanto, me gusta y todo eso, y no fue así de la nada, digamos, fue tipo como, porque él mandaba señales, digamos. Pero ella me decía, declarate, me decía, yo no, ¿cómo voy a hacer eso? No, dije, y entonces así, y un día estábamos jugando a la botella envenenada, y justo Ya, me tocó que mi compañera de confianza me pregunte algo a mí, ya. entonces ella me dice, y ahí estaba mi compañero, el que me gustaba, ¿no? Y entonces ella me dice, ¿cuándo te piensas declarar a él? Me dice, y él me mira, y yo no sabía dónde meter mi cara y bueno, él me dice, sí, ¿cuándo te piensas declarar a mí? Me dice, fue una vergüenza terrible. Ahí entonces yo, ¿qué estás hablando? Nomás le digo, ¿no? Y, bueno, fue así, me quedé con el sentimiento, la verdad nunca le hice saber de lo que sentía, a pesar de que, como digo, él mandaba señales, ¿no? Y no por nada me empezó a gustar, digamos. Y entonces ya luego salimos del colegio, luego subió historias y todo eso, y yo como que, ay no puede ser, digamos, cómo me pudo haber gustado, cómo me gustaba, digo. Y también le había comentado un poco a mi mamá sobre eso, y mi mamá hasta ahorita me molesta, digamos, y yo no me molestes, le digo, y todo eso, pero ella continúa, hasta mis compañeras me decían, ¿qué le ves? O ¿qué le veías? Y todo eso. Gracias, Mirna. Sí, es que la verdad que cuando uno está enamorada, idealiza a las personas, ¿no? Y cuando ya pasa el tiempo y ya va pasando esa etapa de enamoramiento, ya vemos que no era lo que pensábamos o como imaginábamos que era la persona, ¿no? Y decimos, ¡ay, de ese estaba enamorado! Pero en esa época era nuestro príncipe azul. Bueno, gracias, Mirna. Leo. Buenas noches, Leo. Buenas noches. ¿Cuál es su aporte o su experiencia sobre el tema? No es mi experiencia, es de una amiga, se podría decir. Ya. Bueno, yo tengo una amiga que es mi compañera. Bueno, Ya. era mi compañera. Y cuando terminamos las clases, cuando estábamos en tercero, ella en las vacaciones se fue donde su padre. Ya. Y conocí a un pelado que era de por ahí. Ya. Y era como que se hablaban. Y
Se hablaban como buenos amigos, pero como mi amiga es muy... se ilusiona rápido, se podría decir, ya idealizó como que una vida completa con esa persona. Ya, Al chico no le gustaba. Se podría decir que lo que mi amiga se declaró y le dijo como, mira, oye, te voy a ser sincera, vos me gustas a mí. Y el chico la rechazó, le dijo que no le gustaba, que ella confundió su amabilidad como coqueteo. Y mi amiga se sintió muy mal. Ya luego de eso quedó internada, se podría decir, no, no sé si se acuerdan que está eso de la pandemia de dengue. ya, Y el pelado se enteró, le mandó mensaje diciéndole, hola, disculpa, me enteré que estás internada, vas a disculpar de la manera que te hablé, no fue la mejor manera, vas a disculpar. Y después de ese mensaje, pues mi amiga no le volvió a hablar. Ya después pasó todo ese tiempo, 2000, no me acuerdo qué año era, creo que era 2023, sí, 2023. Ya para 2024, en enero, mi amiga pues salió con su madre. Se ya, encontró de nuevo con el pelado y el ya, pelado le volvió a hablar. Le dijo que estaba muy cambiada, que estaba muy bonita, porque en ese entonces mi amiga era como que rellenita. ya. Y ahora pues mi amiga es como que está más flaca, se podría decir. Y el chico pues le volvió a hablar, Uy, se fue su audio. Se fue tu audio, Leo. No, Leo. dijo, en pocas palabras la volvió a Leo, ilusionar. Ya, Después Leo. Volví a contar, Leo. Loco, volví a contar, Diego, no se te escuchó desde el principio, por favor. Chisme, no, chisme. de 2023. Estoy contando, Leo, está unos chismes. Que ya en 2023 pues se volvieron a encontrar en 2023 supongo, en Ya, enero. Se hicieron en enero de 2023 y pues se volvieron a encontrar en enero de 2024, se podría decir. Ya mi amiga estaba súper cambiada, se volvieron a hablar, se volvieron a encontrar. El chico la vio diferente y pues dijo, wow, como la veo diferente, pues me voy a meter con ella. Y pues ya, mi amiga se ilusionó la verdad con él. Salían, aún no pasó ni vieron una película, salieron, la llevó a una plaza de por ahí y pues se besaron. Y mi niña pues ya dijo, bueno, supongo que ya somos novios. Llegó a su casa, el chico le dijo, hola, vas a disculpar que te haya besado. La verdad es que ya no nos podemos volver a ver porque, porque no quiero que... ¿Cómo fue? No me acuerdo tanto porque ya pasó como 3 años más o menos, o 4. Pero era un problema con su familia, diciendo como que el chico se iba a ir a otro país. ah, Y mi amiga pues quedó ahí. Y después de ese tiempo, ya habían pasado 2 años, y mi amiga no tuvo novio, o sea, sí ella se acordaba de esa persona, porque la verdad le re gustaba harto. Ya de nuevo fue como 2025, el año pasado, que se volvieron a encontrar. Otra vez, y en enero. Y pues ahí ya fue como que un poco más sobrepasado la línea, porque ya tuvieron intimidad, se besaron, ya pasó lo que pasó. Y mi amiga pues ya tuvo la idealización de que con esa persona iba a ser una vida, se iba a casar, todo eso. Pero no fue lo suficiente porque mi amiga pues como que ya decía como, siento que me la está jugando. Se creó una cuenta falsa, le habló al pelado y el pelado pues le respondió y pues le dijo que no tenía novia. Y eso tenía razón porque no era novio, no era nada. Y mi amiga ya. quedó devastada. Y le preguntó al pelado, ¿qué estás haciendo? Y el chico le respondió que estaba yendo a tener intimidad con una pelada. Uy, Tu amiga es como medio Y pita, ¿no? sí, la verdad que sí. Y el chico le dijo a la pelada de la cuenta falsa, ¿no? Que era mi amiga, ¿no te querés unir? O sea, como que quería un un 2 para trío. 1, se podría decir. Ay, Un sí. trío.
Y mi amiga se puso a llorar porque lo hizo delante de mí. Me acuerdo que se puso a llorar, estaba triste. Y mientras él hablaba con ella, o sea, de la cuenta falsa, mi amiga de su perfil real, pues hablaron. Y le preguntó, ¿qué estás haciendo? Y le respondió, estoy yendo a Los Pozos a comprar un regalo para mi madre, cuando en realidad no era así, que estaba yendo a tener intimidad con otra persona. Ah, Y lo que más nos quedamos no de era risa, con ella. lo que más- no, no era con ella, era con otra pelada. De verdad. Lo que más sí, la verdad. Y lo que más le dolió a mi amiga fue que el pelado le mandó foto del acto. Uy. O sea, Uy. le mandó foto donde de la pelada estaba encima de él y estaban haciendo esa mierda, esa cosa. Para no insultar. Como que le fallaba el tipo, ¿no? Sí, No, le son dijo, no te querés esas unir. personas narcisistas que solo le gusta el Sí. placer y dañar a otras personas, ¿no? Y como él sabía que la pelada ya era enamorada de él, y cuando uno está enamorado, ¿qué es lo que pasa? Hace todo lo que está en sus manos para tratar de conquistar a la pareja, porque ella sí verdaderamente tenía sentimientos, pero este otro muchacho no, seguía con el narcisismo, con su egocentrismo de satisfacción sexual, pulsión, no estaba preparada todavía para dar sus sentimientos a otra persona. Eso es lo que pasaba, estaba inmaduro. Bueno, los dos tenían la misma edad. No tenía la edad, ¿qué edad tenía? Los dos tenían la misma edad, en ese entonces teníamos 17. Fue el año pasado, en enero. Es en la etapa donde están los adolescentes probando también, ¿no? Su sexualidad, haciendo trío, probando bisexualidad también, ¿no? En esa etapa pues todo prueban. Peor si son activos sexualmente desde temprana edad los adolescentes hacen eso, ¿no? Toman a las mujeres como objetos. Y lástima que las mujeres a veces por enamoradas caemos, pues, ¿no? Gracias por el relato, Leo. No, pero no terminó. ¿No terminó? No termina. No. Continúa. Luego de ese día, es muy largo, la verdad. Luego de ese día, pues se vieron al día siguiente. Mi amiga le reclamó y el pelado comenzó a llorar diciendo, vas a estudiar, es que no somos nada. Ni siquiera entiendo si no somos nada. Se hizo la víctima, en pocas palabras, y lloró. Y mi amiga, pues, lo perdonó. Manipulación, como dijo la otra compañera que habló, ¿no? Por no perder su juguetito manipulado. Uy. Leo, no dejes de contar esa Mami. historia, por favor. No escuché, ¿qué dijeron? ¿Qué pasa? Número Leo, para seguir con la información, dicen. Siga con la clase. Ya pues, Leo, comprate Mega, porfa. Gracias, Leo, por el aporte. Está muy largo, sí. A ver, Sí, muy largo. otra experiencia para que terminemos con eso y continuemos con la clase. A ver, ¿quién era? Geraldine. Buenas noches. Buenas noches, Geraldine. Bueno, mi experiencia fue en el 2022, ¿no? Cuando volvimos a clase y todos utilizábamos barbijo. Bueno, yo entré a ese colegio porque yo estudiaba en La Paz y yo entré aquí al colegio en Santa Cruz. Ya. Y llegué, yo lo vi hermoso al tipo, pero con barbijo. O sea, de cuerpo lo vi hermoso. Pero no le veía bien el rostro porque estábamos con barbijo en esos tiempos. Ya empezó todo esto de colegio. Estábamos él y yo y un compañero más entre los 3 mejores alumnos. Y yo era la que más peleaba por el primer lugar, conjunto con ellos dos. Ok. Pero empezó bonito, le cuento. Que es bonito enamorarse. Agarrarse la mano. Lo sentimental, sí, espiritual, dice. Todo cariño, ¿ya? Pero es largo, pero trate de conocí una amiga, y ahí me hice amiga de tal
chica. Después ya ahí nos hicimos un grupito, éramos 4, 2 chicos y que era él, un chico más, yo y mi amiga. Pero Ya. yo no me daba cuenta de las señales de que ella parecía que le gustaba, o sea, ella le gustaba a él. Pero ella sabía que nosotros estábamos enamorando, que ya Ya. estábamos saliendo, pero todavía el chico no se me había terminado de... O ¿Era bueno, no, fan sí, de tu relación, tu amiga? sí, y al final se metió en mi relación. Es lo mismo que pasó con Casu, creo, ¿no? Fan de la relación. Sí, era una Ángela Panini, yo. Vaya, che, ¿y cómo quedó? ¿Terminaste con él? ¿Se fue? Pasa que a mí me llegaron unos rumores de que él había salido. Bueno, yo tenía problemas con mi mamá y él sabía. Y me dijo, bueno, él trabajaba, como era turno noche, trabajaba en el día. Y fines de semana, pues, ¿no? Según dijo que iba a ir a una fiesta y yo, pues, bien, porque yo no soy de salir, no me gusta. Y a mí me llegó una foto de él besándose con una pelada. Y yo quedé, ¿qué? ¿What? Así que yo ahí lo enfrenté. Le dije, o bueno, llegué al colegio y le dije, mira esto, aquello y lo otro. De todo le dije hasta lo que se iba a morir. Y ahí lo dejé. Pero yo no me había dado cuenta que mi amiga se estaba alejando también de mí, que yo quedé sola. Se alejó de mí cuando al tiempo ellos oficializaron su relación y mira, desde el 2022 hasta el día de hoy, 2026, ellos están juntos. Va. ¿Y vos quedaste sola? Quedé sola. Ese año yo para mí fue lo peor porque yo estaba pasando por problemas con mi mamá y yo estaba flaca. A mí todavía me estaban haciendo bullying mis otras compañeras Uy, porque yo estaba te delgada, pegó. delgada. ¿Qué edad tenías a esa edad? 16. Pues la adolescencia, ¿ves? Los cambios, problemas familiares, todo eso se te junta y a veces los pelados se asustan o se van, o si vean otra relación más segura, se van que fue tu amiga, ¿no? Sí, de hecho, a mí me han llegado rumores de que la chica se la hace, pero él la perdona cada vez. Porque yo corté todo vínculo con ellos, yo los bloqueé, yo no quise saber más de ellos, pero no falta el chismoso que te avisa, digamos, ¿no? Sí, pero bueno, Tal persona. es mejor alejarse de esas personas tóxicas, inseguras. Gracias Sí. por tu aporte, Genarine. Vamos a continuar con el tema porque si no esto se va para largo. Ya ahí vimos la idealización sentimental, no hay que ser tan idealista en nuestras parejas. No se ve a la persona real, sino a un ídolo, construido a la medida de las propias necesidades afectivas. Somos nosotros bajo nuestras necesidades que los construimos y vemos en ellos lo que no hay, ¿no? Lo que queremos que tengan. Entre las presiones y la fidelidad, hay un factor de presión, que son la familia, las amistades, la sociedad, el entorno, las expectativas de romance. La realidad de los jóvenes: establecen relaciones significativas, respetan la fidelidad en la pareja, las ideas afianzadas de lo correcto y lo incorrecto. Esa es la realidad de los jóvenes. No son tan promiscuos como se imaginan, buscan relaciones sentimentales profundas. No hay que satanizarlos también, aunque hemos tenido muchas experiencias negativas, también hay experiencias positivas, pero de todo lo negativo siempre hay que sacar un aprendizaje, ¿no? Las consecuencias de la prisa. Experimentar la sexualidad de manera apresurada, sin claridad en uno mismo, genera consecuencias negativas, es lo que les pasaba a los compañeros. Menos mal que no tuvieron consecuencias como la de acá, ¿no? El impacto principal se producen afectaciones graves en la planificación de la vida, que es el embarazo o enfermedades. La prevención y la comunicación.
Avances de información. La libertad para tocar temas de sexualidad permite conocer métodos de precaución. Eso hay que hablarlo con los padres, con los tíos o con los pares, pero de temas de precaución, como usar las tabletas del día después cuando no han usado preservativo. También ponerse los preservativos, porque las consecuencias son frustrantes, como ser las enfermedades venéreas. El SIDA en este carnaval, por favor, usen camisilla. El embarazo, que inestabiliza el desarrollo. Claro, porque en la adolescencia, entre 16 y 15 años, a ser mamá, a la que más le perjudica es a la niña más que al varón, ¿no? Porque es la Vamos a niña la que sufre más cambios, más trae en la vida en el embarazo. El proceso de desidealización. Para lograr el juicio de la realidad, el adolescente debe pasar inevitablemente por la desilusión. Descubrir que el ser amado tiene defectos no es el fin del amor, sino el comienzo del amor real. Cuando ya pasamos esa imaginación, pero cuando son conductas que se pueden modificar, digamos, que no son graves, como la agresión, por ejemplo, esa es grave. Uno no tiene que estar con una persona que la lastima físicamente, ni psicológicamente, ¿no? Es aceptar que la pareja es un ser humano falible, no es un príncipe o princesa de cuento. O sea, cuando la persona, digamos que es una persona introvertida, digamos, en nuestra relación nosotros la vemos que es extrovertida, pero al final no, que le cuesta ser social. O sea, son conductas que se pueden cambiar. El juicio de la realidad sobre sí mismo implica también objetividad sobre la propia capacidad sexual y afectiva. Reconocer los propios límites. Dejar de actuar un papel para impresionar. Eso es todo en la relación. Aceptar el propio cuerpo tal como es, sin la distorsión de la inseguridad. Tenemos que aceptar nuestro cuerpo día a día. Ahora que estamos en la adolescencia también, ir al espejo y decir, oh, me gusta mi ojo, oh, me gustan las orejas, me gusta mi cuerpo. Por más que uno esté gordito, por más que uno esté flaquito, uno tiene que aceptar su cuerpo, porque al final del desarrollo de las etapas, si uno hace ejercicio, el ejercicio les ayuda en todo momento. Van a cambiar su cuerpo, su mentalidad también, y les va a ayudar mucho en la autoestima. La integración realista. El juicio de la realidad permite unir la pulsión y el sentimiento en un contexto concreto. O sea, que lo sexual y lo sentimental para tener unas relaciones sanas. El vínculo real. Ya no se busca una emoción de película, sino una relación posible con una persona en concreto, en un tiempo y espacio reales, aceptando los compromisos que esto conlleva. El tener una relación, ya cuando han tenido las relaciones con sus novias, ¿no? Ya son dos personas. Si tienen que salir con los amigos, ya tiene que salir con la persona. Si tiene que salir a tomar un café o ya para eso que tienen pareja, son dos, ¿no? Ya tienen que, van con los amigos en secreto o ya no es. Ya cuando uno tiene pareja pierde la individualidad y se suma al otro. Peor si es el matrimonio. La superación del egocentrismo. Aquí ya no hay que pensar en nuestras necesidades o en lo que a nosotros nos importa. Ya viene aquí, hay que perder la subjetividad infantil, que hace creer que el otro existe solo para satisfacernos. Las personas no están a nuestro alrededor para satisfacernos, sino para unir nuestras experiencias, para conocernos. El juicio de la realidad revela la existencia del otro como un ser independiente, con sus propios deseos, derechos ajenos a la fantasía. Riesgos de la falta de realismo. Si no se logra este juicio en lo sexual y lo sentimental, se vienen relaciones tóxicas basadas en ilusiones. La frustración es constante porque nadie cumple las expectativas ideales en la pareja. Las conductas de riesgo
por creerse invulnerables. A mí no me va a pasar nada, dicen, ¿no? Yo soy toda poderosa, a mí nadie me deja. Dice. El logro del juicio de la realidad es trabajar en la estabilidad y tener en cuenta la realidad personal para manejar adecuadamente los impulsos. Este es un paso hacia la madurez. También significa la capacidad de amar a una persona real y disfrutar de la sexualidad responsable, abandonando las fantasías infantiles de omnipotencia y perfección. Ahora vamos a hablar de otro tema que es bien característico de la adolescencia, que es la masturbación. ¿Qué es la masturbación? Es la estimulación de los órganos genitales con el objeto de obtener placer sexual. La normalidad evolutiva es una actividad universal en el desarrollo humano, presente desde la infancia, la exploración y con mayor intensidad en la adolescencia. No es una desviación ni una enfermedad, sino es una forma de autoconocimiento y autosatisfacción. Hay varios mitos sobre la masturbación. Existen numerosas creencias falsas, sin base científica, que generan culpa en este acto, ¿no? Una de ellas es el mito de la inmadurez, que quiere decir que es una persona infantil de sexualidad que debe abandonarse en la madurez. Ese es el mito de inmadurez. El mito del sustituto pobre. Es un pobre sustituto de lo que realmente le interesa, es decir, el coito. O sea que se masturba para tener el coito, ¿no? También es algo compulsivo. Una vez que uno empieza, ya no puede detenerse. Es otro mito. ¿Eso será verdad? A ver, vayan analizando y pensando. También tenemos el mito de la pareja, que es dañina y una enfermedad. A ver, perdón. Es el deseo de masturbarse, desaparece cuando uno forma pareja, dice. También hay otra que es el mito del daño físico-mental. Es dañina y es una enfermedad física, emocional y mentalmente. ¿Qué opinan? ¿Será verdad? El mito del orgasmo inferior. Los orgasmos que se experimentan son inferiores a los que procura el acto sexual. ¿Será verdad también eso? Tenemos otros mitos. El mito de la soledad. La masturbación es algo privado, para hacer en soledad, para no compartirlo. También tenemos el mito del egoísmo. El sexo es algo para dar a los demás, por lo tanto la masturbación es egoísta, porque es un acto de complacencia a uno mismo, ¿no? También tenemos el mito del género. Solo se masturba la gente solitaria, aislada o inadecuada. Ese es el mito de la inadecuación. Ahora el mito de los géneros. Los hombres se masturban, pero las mujeres no sienten deseos de ello o no lo necesitan. ¿Eso será verdad? El mito del género. ¿Verdad, profe? Las mujeres no la necesitan. Solo los hombres. Eso es mentira. Bueno. Las mujeres nos controlamos más, pues le dicen. Sí, no, es por la sociedad y por la misma familia, nos hacen más control que los varones. Las mujeres más estamos en lo sentimental que los impulsos sexuales, ¿no? Tiene que haber sentimientos. Más por lo carnal. Sí, el mito de la anestesia sexual, a ver, vamos a ver qué es este mito. Los hombres se masturban, cuando alguien se acostumbra a los orgasmos, dice el mito de la anestesia sexual, que proporciona la masturbación, luego no puede alcanzar la culminación en la relación con el otro. Cuando tienen relaciones con su pareja, dice que ya no pueden alcanzar el coito. ¿Alguien que quiere añadir algún otro mito que sepa sobre la masturbación?
Profe, dicen que de tanto eso, según, se quedan ciegos. Sí, hay esos mitos, ¿no? Que es para que los jóvenes no tengan esa de masturbarse. Sí, los padres que no se han inventado la sociedad para evitar. Mirna, gracias por tu aporte. Dice que te crecen pelos en las manos. Sí, también hay ese mito, es verdad. Leo, ¿cuál es tu otro mito? Porque hay varios, estos unos cuantos, pero dentro de nuestra cultura también hay varios mitos. Leo, ¿tienes algún aporte? Está tu manito levantada. Ah, no, era de lo anterior. Ah, ya. Estos mitos buscan el control a través del miedo, dice. Por eso es que nos dicen, si te masturbas mucho te va a crecer pelo en la mano, dicen, ¿no? Y es por eso, para que tengas miedo y no seas el hombre lobo. Después, otros mitos que tengan. Dice algunos, bueno, mi abuelita le decía a mi primo que eso te deja estéril. Ve, también es otro mito. Leo, ¿sí? Yo, No se escuchó, Leo, tu micrófono. no, yo tenía una profesora que era mente abierta y ¿Ya? en nuestra cara nos decía toda nuestra verdad y decía que el hombre cuando se masturba mucho o se hace todo el tiempo la paja, se podría decir, se ¿Ya? perdían neuronas. Es por eso que las mujeres son más superiores que los hombres en la inteligencia. Así nos lo decía. Ah, no es eso. Puede No, ser que no pierdes neurona, pero es también como un miedo. Cuando es lo que dicen, buscan retrasar esos mitos, ¿no? Infundiendo miedo. Pero no, las neuronas se pierden por otros hábitos, por la edad, pero no es por no dormir bien, por otros temas. ¿El alcoholismo igual no lo hice? ¿Cómo? El alcoholismo, la drogadicción, entre Sí, otros. todo eso sí destruyen las hormonas. Las neuronas, perdón. José Miguel, perdón. Buenas Buenas noches, noches. Listen. Buenas noches. Yo voy a dar mi opinión bien en claro para que porque se supone que todos los que estamos aquí son mayores de edad. Ya. Es obvio que todo esto que he mostrado son mitos. De Sí. hecho, muchos tienen base científica que por eso siguen siendo mitos. No son comprobados que dañan o que tienen nada malo. Al fin y al cabo es una edad de exploración, como usted lo dice. Sí. Entonces hay que quitarse de la cabeza sobre todo que es solo para hombres o no lo hacen las mujeres o que es algo prohibido, es al fin y al cabo exploración del cuerpo, exploración corporal. Y al final todos somos humanos, todos pasamos por esa etapa, es mentira decir yo no he pasado por ahí o yo no, todos pasamos por esto, al fin y al cabo entre los más jóvenes debe ser un tema de burla, de chiste ahorita, pero es algo que uno tiene que aprender para sus hijos, para un futuro, para saber cómo criar, cómo educar a los hijos y que no cometan errores, como usted dice, del embarazo temprano, y que conozcan su cuerpo, que sepan los peligros y los riesgos que hay en la adolescencia, sobre todo para evitar esos problemas a futuro. Gracias, José, por tu reflexión. Muchas gracias. Está lo correcto. Caleb, su aporte o su... Caleb. Buenas Listen, noches, Caleb. ¿Sí? yo también tenía una profe que decía que de hacer eso se perdían neuronas y una vez fue a la clase diciendo, oigan chicos, hay una noticia de que un chico se murió haciéndose 30 pajas. Y un chico, el chistoso del fondo por allá le dijo, ya saben chicos, a las 29 paramos, gritó. Claro, son mitos, que son creencias que nuestra cultura le da para que los adolescentes tengan miedo y no lo hagan. Menos de 30 tienen que hacer, entonces. Gracias, Caleb, por el dato. José Miguel o Leo. Bueno, ya no hay nadie más. Muchas gracias por los mitos y por las reflexiones. Continuemos con la masturbación.
Los aspectos de la masturbación. Es un acto de descubrimiento, los positivos, ¿no? Es un acto de redescubrimiento. Es un proceso natural, como decía el compañero, ¿no? Es una autoexploración presente desde la infancia, ya empiezan los nenitos, los bebés. La inhibición o culpa son construcciones posteriores del entorno. Es por eso todo lo que nos decían con el miedo para que no lo hagan, para que eviten hacer sus autoexploraciones, eran para meternos miedo y para hacernos inhibir o sentir culpa después de hacer la cuestión de la masturbación. El aprendizaje del erotismo también permite a la persona conocer sus propias zonas erógenas y entender qué estímulos resulta placentero cuando te toque tener tu relación sexual. La independencia y la confianza sexual. La autonomía sexual es un medio para sentirse sexualmente independiente del otro. Es una preparación, funciona como un ensayo y preparación para futuras relaciones compartidas. La elección consciente. Al poseer confianza sexual, el adolescente puede elegir pareja por afinidad y no por desesperación o frustración sexual. Eso podría ser como autoconocernos, ¿no? A medida de que vayas teniendo los beneficios en la sexualidad femenina. La exploración sin presión proporciona una estimulación intensa, libre de la presión de tener que actuar o cumplir expectativas ante un compañero. ¿Eso qué es lo que pasa? Cuando las mujeres no llegan al orgasmo, fingen para no hacerlo sentir al hombre que no llegó al orgasmo, ¿no? Porque los hombres sí o sí llegan al orgasmo, a la descarga. En cambio, las mujeres no. A las mujeres les cuesta llegar a tener orgasmo. Y también con la masturbación, ellas llegan sí o sí al orgasmo, ¿no? Facilita el descubrimiento de las propias sensaciones corporales, superando sentimientos negativos o tabúes sobre el autoerotismo. Eso es lo que pasa en la sexualidad femenina. Le ayuda también un autoconocimiento, ¿no? De ella qué partes le causan sensaciones eróticas. El bienestar psicoemocional es un alivio de tensiones. Ayuda a relajarse y a liberar tensiones sexuales, fisiológicas, psicológicas de forma saludable. La autocomplacencia permite al adolescente amarse y ser autocomplaciente, favoreciendo un soltar emocional y físico. Intensidad y salud física. La calidad del placer. El grado del placer físico y la intensidad del orgasmo puede ser tan elevados como en cualquier otra actividad sexual. Eso es en la masturbación. Su funcionamiento del sistema. Mantiene el sistema sexual en buen estado, activando reflejos de erección y eyaculación en los hombres y la lubricación en las mujeres. O sea, tienen más sensaciones de lubricación las mujeres, ya no se les reseca mucho la vagina. Y en los hombres también les ayuda a tener, o sea, a durar más en el acto sexual, digamos, ¿no? A no tener una eyaculación precoz, digamos. Para eso es que les sirve la masturbación en los adolescentes, como una preparación para tener en la relación sexual. Los beneficios orgánicos directos. Tiene una salud vaginal, mantiene una lubricación y un ambiente vaginal saludable. También en las mujeres les alivia, en algunos casos, ayuda a reducir la tensión menstrual y la congestión pelviana mediante el orgasmo, ¿no? Porque se siente más flojito, más liberada. La masturbación es una herramienta de salud física y emocional, porque cuando lo realizas te sientes feliz, ¿no? Y descarga todas esas tensiones que vos tenés. Bueno, los que tienen actividad sexual activa, ¿no? Ellos lo saben. Las dificultades de la masturbación también tiene dificultades, como decía el compañero. Aunque es natural, puede presentar problemas si se vive incorrectamente, como puede ser la culpa, que la culpa es la que nos genera la sociedad
o las personas o la mala información o los mitos que hay también, ¿no? Porque a veces los adolescentes se creen todo lo que lo dicen y no es así. Hay que ver si es un mito o algo real. La culpa es la dificultad principal de sentirse sucio o malo después de hacerlo. Genera ansiedad y daña la autoestima. Esto generalmente cuando los vemos a los niños autosatisfacerse, las mamás les dan en la manito o le dicen, no, sucio. O sea, todo eso se queda grabado en la niñez y eso, como dice Freud, en la adolescencia se reafirma o se niega o se elimina, digamos, ¿no? Porque si lo pilla, digamos, un padre a un adolescente ya en la pubertad y lo vuelve a hacer lo mismo o le vuelve a asustar, entonces cada vez que él tenga una autocomplacencia en su masturbación va a sentir culpa, va a sentirse sucio o malo, dependiendo de cómo le digan o lo repriman, ¿no? También hay el aislamiento. Si se prefiere la masturbación al contacto social real de forma sistemática, puede indicar un problema de timidez o evasión. Generalmente las personas que se masturban no quieren tener contacto sexual, contacto social, digamos, ¿no? Se van retrayendo por ese mismo tema se sienten culpables ya de tener eso, de sentirse sucios, o sea, y se van aislando, porque ellos piensan que son ellos nomás los que hacen ese acto de masturbarse, ¿no? Por eso es que se van aislando. No saben que todos los adolescentes lo hacen, también es por falta de información, falta de orientación de hablar o tener con el padre la confianza de hablar, ¿no? Sobre lo sexual en esa determinada etapa. Hay también problemas como ser la masturbación compulsiva, es lo que hablaba, no sé cuál compañero, ¿no? Ocurre cuando la persona se siente impulsada a hacerlo repetidamente, sin deseo real, sino por una fuerza interna incontrolable. O sea, eso ya es más biológico, ¿no? Que siente la necesidad, es como la droga, digamos, ¿no? Cuando uno no toma la droga, el cuerpo te pide, el cuerpo te hace sudar, te hace ver imagen. ¿Por qué? Porque necesita la droga. Y en este caso también en la masturbación pasa lo mismo, la masturbación compulsiva. El cuerpo es el que te pide. Aunque vos emocionalmente, sentimentalmente no lo quieres hacer, pero el cuerpo te dice sí y lo hace sin necesidad de satisfacerte, ¿no? Interfiere con la vida diaria también. Y este ya es un problema. Todas las acciones que van al extremo y que interfieren tu vida diaria, o sea, no puedes salir, porque si sales, en algún momento te da la compulsión de quererte masturbar, tienes que ir a algún lugar escondido y hacerlo, sí o sí. Eso ya interfiere, ya no quieres salir, por eso te encierras ahí en tu casa, ¿no? Interfiere con la vida diaria. El estudio o el trabajo, ya no te permite ir al trabajo porque en el trabajo estás pensando, estás nervioso que te pillen o no te pillen, entonces, ¿ves? Ya es una masturbación compulsiva, ya es un problema. Ya no produce placer, sino alivio momentáneo de una tensión patológica. También tenemos la masturbación por compensación de frustraciones. Se utiliza como una compensación ante fracasos en otras áreas. Ante un problema escolar, un problema familiar o un problema social que genere impotencia, el adolescente recurre al placer autoerótico para sentir gratificación y olvidar el malestar. Es una huida de la realidad. O sea, te sientes mal, te ha pasado algo, te regañaron tus padres, te sentí una persona que no te aplazaste o tuviste problemas con tus amigos, vas a tu cuarto y te masturbas. Eso es por frustración. Cuando te sientes frustrado, lo haces. También tenemos la masturbación por ansiedad, que es similar a comerse las uñas, ¿no? En el momento menos pensado uno está nervioso o ansioso por algo, empiezas a mascarte todinga las uñas. Es lo mismo la masturbación por ansiedad. Se usa la descarga sexual como un tranquilizante.
o ansiolítico natural para bajar los niveles elevados de angustia. El fin no es el placer sexual, sino la sedación, el sentirte calmo. Ya no el placer sexual, sino sentirte la calma, que ya no estás con ansiedad. También tenemos la masturbación en la persona hipersexual. Se da en individuos, en varones, con una constitución biológica de alta excitabilidad. Tiene un umbral de excitación muy bajo. Se excita con facilidad y una necesidad fisiológica frecuente de descarga. En este caso, la frecuencia elevada responde a una necesidad biológica más que a un conflicto psicológico. Esto es que es biológicamente altamente excitable, digamos. Ve pasar a una niña, digamos, con una minifalda, ya se excita. Ve una película más o menos romántica, ya se excita. Ese es con un hipersexual, ¿no? La masturbación impulsiva. Las características de personalidades con poco control de impulsos se da al inicio de la adolescencia y mayor frecuencia en el varón. El deseo surge sobre la marcha y se busca la satisfacción inmediata, aquí y ahora, sin capacidad de postergación o espera, a veces en lugares o momentos inapropiados, ¿no? Esa es la masturbación impulsiva, que donde vayas vos no lo puedes controlar, sí o sí puedes estar en un supermercado y si te da la impulsividad de masturbarte, lo haces ahí, digamos, frente a todos o medio tapándote. Tiene que ser inmediato. La masturbación imaginaria, también llamada masturbación psíquica, consiste en obtener la excitación y el clímax a través exclusivamente de la fantasía erótica, sin estimulación física directa o con una mínima estimulación. Se denota una gran capacidad de introversión y riqueza imaginativa, pero puede desconectarse de la realidad corporal. Esto es a medida que te vas imaginando, ¿no? Generalmente a mí me parece que son para las mujeres cuando vemos las revistas, pero en nuestra mente nos imaginamos en la mente. No es necesario que te estén tocando, o sea, que haya una estimulación física, sino que es mental, es psíquica, es imaginaria. Tenemos la masturbación en adultos. También se da en adultos la masturbación. Es viable verla en adultos donde las condiciones son desfavorables al acto sexual, por privaciones momentáneas al estar sin pareja. Por ejemplo, por enfermedad del cónyuge, ¿no? Cuando su esposa está enferma, digamos. Ahí tienden los esposos a hacerse masturbación. También tienen la privacidad de la libertad cuando su marido o su esposa están en la cárcel. También, aunque hay visitas conyugales, pero la mayor parte está encerrada y él solo, entonces acuden también a esa masturbación en los adultos. También cuando están los soldados en la guerra también, para aliviar tensiones, miedos, ansiedad, igual lo hacen los soldados. Y otras situaciones que afectan al ser humano, ¿no? También tenemos recurriendo a la masturbación como descarga de sus tensiones sexuales no satisfechas también, ¿no? En los adultos también se da como en la adolescencia. En conclusión general, la masturbación es una etapa normal del desarrollo. Lo importante no es la práctica en sí lo que debe preocupar, sino la actitud hacia ella, ¿no? No sentir culpa porque es un proceso del desarrollo. Sí o sí lo tienen que pasar, tanto hombres como mujeres. Se convierte en un único medio de satisfacción, aislando a la persona de las relaciones reales. Ahora vamos a venir con las preguntas. Estén atentos, chicos, a las preguntas. Para terminar ya, ¿a qué se refiere el contexto con lograr el juicio de la realidad en la sexualidad? La B. Correcto. A trabajar en la estabilidad y tener en cuenta la realidad personal para manejar adecuadamente los impulsos. Está correcto.
¿Qué ocurre si no llega al juicio entre lo sexual y lo sentimental? Lean la pregunta. ¿Qué ocurre si no llega a un juicio entre lo sexual y lo sentimental? ¿La B? La, La C. ¿La B? No, la B. La B. La B, La B. correcto, la La B. B. ¿Qué ocurre si no llega a un juicio entre lo sexual y lo sentimental? Se vienen las relaciones tóxicas, donde estará frustrado porque no se cumplen las expectativas, no se cumplieron las expectativas. Tercera pregunta. Según el texto, ¿cuál es un aspecto positivo de la masturbación en el desarrollo sexual? La B, pues. La B. La A. ¿La A o la B? La A. La A. La A. Sí, la A, correcto. Es un medio para el redescubrimiento, el aprendizaje del propio erotismo y la independencia sexual. Correcto, es la A. Veo que hay que leer bien la pregunta para ver la respuesta porque hay similares. Eso es lo que les va a pasar en los exámenes. Lean la pregunta y vean la relación. ¿Qué caracteriza la masturbación compulsiva? La B. La B. La B. La B, dice. La B. Correcto, es la B. Se realiza bajo un proceso de duda o culpa, sintiéndose forzado a hacerlo, pero luchando por evitarlo. Eso es verdad, la masturbación compulsiva. Es la B, correcto. La última. ¿En qué consiste la masturbación imaginaria? Más frecuente en el sexo femenino. La B. La B. La B. Sí, correcto, es lo mental, ¿no? Es el uso de imágenes y fantasías mentales que desencadenan sensaciones y a veces sin necesidad de contacto genital físico. Correcto, muchachos. Están muy bien, han aprendido, ve que aprenden con todas las experiencias también. Gracias por participar, nos vemos mañana. Se cuida. Estudien, muchachos, practiquen, ya. Hasta luego, buenas